Estamos terminando nuestra serie sobre cristianos o discípulos. Obviamente que nos quedan muchos textos de la Biblia. Dijimos que hay casi 300 referencias en el Nuevo Testamento a la palabra discípulos. Pero vamos a terminar con un texto que no podríamos esquivar en esta serie, que no podríamos evitar. Así que vamos a ir juntos a Mateo capítulo 28. Lo que la iglesia ha reconocido y ha recordado históricamente como la gran comisión, el último encargo de Jesús a sus discípulos antes de volver al Padre. Mateo capítulo 28, verso 16, dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Y les aseguro que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tal vez sea necesario recordar que cuando pusimos enfrente estas dos palabras, cristianos o discípulos, la intención no es desechar la palabra cristianos. No es que vamos a dejar de identificarnos como cristianos. Ese es el nombre que abrazaron nuestros primeros hermanos en la fe a partir de que en Antioquía la gente de la comunidad los empezó a llamar cristianos. Lo que más bien hemos querido es bajar a la raíz misma de nuestra fe y recordar que en esencia un cristiano esencialmente es un discípulo. Nos confundimos por vivir en una sociedad que se llama occidental y cristiana, donde todo el mundo dice ser cristiano y ha pasado por ciertos ritos religiosos. Y el cristianismo nominal nos ha confundido, porque a veces pensamos que ser cristiano es ir a una iglesia y no hemos entendido que ser cristiano es ser discípulos de Jesús. Y por eso estamos mirando a través de estos 4 domingos con sobre lo que significa ser discípulos. Entre otras cosas dijimos que Jesús jamás le dijo a una persona, invitó jamás a una persona a que se haga cristiano. Jesús resumía su llamado en una palabra: sígueme. Ese era el llamado de Jesús. Y eso literalmente significaba dejar tu camino y empezar a caminar con Jesús. Un discípulo es eso entonces, alguien que sigue a Jesús. No puede ser una persona ser discípulo, preciarse de ser discípulo, pero ser un discípulo virtual, alguien que sigue por las redes a Jesús, pero no tiene un compromiso de obediencia con Él. Cuando Jesús hizo este llamado, en ese contexto, el rabí, el maestro, hacía la invitación al discípulo. El discípulo era el talmid, es muy parecida a la palabra Talmud, que es alguien que aprende. Y el rabí era elegido por el discípulo. Normalmente los discípulos, las personas que querían aspirar a la educación más elevada que podía haber en su época, podían elegir un rabí y postularse y ofrecerse, como leímos el domingo pasado, alguien decirle a Jesús: Jesús, quiero seguirte. En el caso de Jesús fue diferente a todos los rabinos de su época, porque él no esperó ni él decidió que las personas tomen la iniciativa de seguirlo a él, sino que él fue quien los invitó a seguir. De hecho, en la última noche, en el Juan capítulo 15 registra que Jesús les dijo: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Ahora, cuando un talmid, un discípulo, talmidim era la comunidad de discípulos en plural, cuando un talmid empezaba a seguir a un rabino, a un maestro, el hecho de seguirlo significaba que ahora estaban unidos bajo un mismo yugo. ¿Se acuerda que el yugo era un travesaño con el que unían 2 bueyes para tirar juntos?
Cuando un rabí evaluaba a una persona para aceptarlo como alumno, él no solamente evaluaba si esta persona podía captar la teoría de sus enseñanzas. El cúmulo de la esencia de las enseñanzas de un rabino se llamaba el yugo. Entonces el rabino se preguntaba, ¿puede este muchacho tomar mis enseñanzas? Es decir, ese es el yugo. Tomar mis enseñanzas y ponerlas en práctica. La pregunta es, ¿puede este muchacho llevar mi yugo? Para el rabino, poner el yugo sobre un discípulo era comprometerlo no solamente a aprender teorías, sino a poner en práctica las enseñanzas. Siempre la palabra discípulo y la palabra seguir implicaba no solamente a alguien que se forma académicamente, alguien que aprende intelectualmente, sino alguien que imita al maestro. Es decir, el maestro, al poner el yugo, comprometía al discípulo a que iba a tomar sus enseñanzas y las iba a poner por práctica. De ese modo, el discípulo no solamente sabía o conocía lo que el maestro le enseñaba, sino que también imitaba al maestro. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, lleven mi yugo sobre ustedes? No se estaba refiriendo a una enseñanza teórica. Dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, es decir, imítenme. Y el renglón siguiente menciona dos virtudes del carácter, en la humildad y la mansedumbre. Es decir, llevar el yugo era aprender e imitar. Fíjense cómo Jesús lo dijo en Lucas capítulo 6. El discípulo no es mayor que el maestro, pero si el discípulo ha sido preparado, llega a ser como el maestro. No es que llega a saber lo que sabe el maestro, sino que llega a ser. Es decir, seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús, no es solamente aprender teoría, aprender un manual, conocer versículos de memoria, sino es entrar en un compromiso de imitación de Jesús. Con esto en mente, entonces vamos ahora a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado. Mateo es como que va encadenando todo su evangelio a través de diferentes montes. El evangelio de Mateo comienza en un monte, el sermón del monte de las bienaventuranzas, y termina en el monte de los olivos. Termina, el monte de Galilea, aquí. En el medio está el monte de la transfiguración. Después Jesús es crucificado en el monte de la calavera. Jesús da el sermón del monte de los olivos. Él nos va recorriendo por diferentes montes. Ahora, cuando llega al final, nos cita en un monte en Galilea. Nos sitúa geográficamente allí. Dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿A qué monte? Al monte donde Jesús les había indicado. ¿De qué monte se trata? Y bueno, hay muchas especulaciones sobre el lugar donde Jesús los citó. La mayoría de los eruditos presumen que Jesús los ha citado en el mismo lugar donde un día los llamó. Marcos capítulo 3 dice, Jesús subió al monte y llamó a los discípulos que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 discípulos para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús comenzó en Galilea su ministerio. Dice el Evangelio de Lucas que él subió a un monte, pasó orando toda la noche y después citó en ese monte a los discípulos. Y después del fracaso que ellos han vivido, después de haberse escabullido cuando Jesús fue crucificado, él los reúne, aparece con ellos en el aposento alto y los cita otra vez en el lugar donde todo empezó. Si esto fue así, es interesante que Jesús les está recordando a ellos ahora, si ellos van a cumplir la tarea de ser discípulos y hacer discípulos, ellos deben recordar donde todo empezó. ¿Saben? Para un discípulo de Jesús es muy importante marcar el momento cuando comenzó a seguir a Jesús. ¿Hay un momento en tu vida
que podés marcar, en el cual podés decir, yo a partir de aquí comencé a seguir a Jesús. Fue aquí donde entregué mi vida a Jesús. A veces cuando no sabemos cómo seguir y cómo avanzar, necesitamos volver al lugar donde todo empezó. Así que Jesús no los cita en Jerusalén, los lleva a Galilea y allí les da la comisión. Y cuando le vieron, cuando ellos estaban en el monte donde Jesús lo había citado, dice, le adoraron. Ahora, esta expresión no significa que buscaron una guitarra y empezaron a cantar. La expresión le adoraron significa que ellos cayeron postrados delante del Señor. Es una actitud de rendición que muestra que ellos están reconociendo a Jesús no solamente como un profeta, sino como Dios. Recuerde que en la mente de un judío jamás una persona se puede postrar delante de otra persona. Recuerde que cuando Juan está extasiado por la revelación en el libro de Apocalipsis, se postra delante de un ser angelical y el ángel lo levanta y le dice, no hagas esto, yo soy un consiervo, solamente adora a Dios. Ellos están reconociendo la autoridad de Jesús sobre sus vidas. Pero la siguiente frase es la que me llama la atención. Pero algunos dudaban. Miren la contradicción. Adoran, pero a la vez dudan. Se postran y reconocen a Jesús como el Señor, pero a la vez están dudando. ¿Sabes? Ser discípulo de Jesús es convivir a veces con esta contradicción interna. Que uno se rinde al Señor, pero uno lucha con sus propias dudas, con sus propias inseguridades, con sus propios temores. No sé si es que ellos dudaron porque ellos han visto a Jesús desangrarse, lo han visto ser torturado, lo han visto morir. Después lo vieron resucitado y es tan convulsionante todo lo que está ocurriendo que ellos están como aturdidos por todo. O tal vez ellos están dudando de ellos mismos. O tal vez ellos están pensando, ¿cómo Jesús puede seguir insistiendo con nosotros? ¿Sabe que en Juan capítulo 15, antes de ir a la cruz, Jesús les habla y les dice, lo importante es que ustedes permanezcan? En 10 versículos la palabra permanecer aparece 11 veces. Jesús les dice, ustedes permanezcan en mí y así van a llevar fruto y van a demostrar que son mis discípulos. Permanezcan. Se lo repite 11 veces. Un ratito después a Jesús lo prenden y todos abandonan a Jesús. Y tal vez ellos están preguntando lo que yo tantas veces me pregunté. No sé si vos alguna vez te lo preguntaste. ¿El Señor no se habrá equivocado conmigo? Si tantas veces fallo como discípulo. Y lo interesante es que cada vez que Dios llamó a alguien con un proyecto, lo primero que sintió esa persona es, Dios se equivocó conmigo. Dios lo llamó a Moisés y Moisés le dijo, no, Señor, te equivocaste. Yo no soy el candidato, me queda grande el saco. Cuando lo llamó a Gedeón, parece que Dios se equivocó. Cuando lo llama a David, el profeta Samuel queda descolocado porque él está pensando que el que tiene que ser el rey es Eliab, el más grande. Y parece que otra vez Dios se está equivocando. Hay un periodista canadiense, Terry Oville, que él cuando llega al final de sus días escribe las memorias y entonces decide recopilar los errores que él cometió como periodista con los que aprendió a hacer periodismo. Y entonces él titula su libro Los errores más grandes de mi vida. Cuando el editor agarra el libro y empieza a ver, se da cuenta que este hombre, a partir de todos los errores que tuvo, fue redimiéndose de esos errores, aprendiendo de esos errores y por esos errores se convirtió en el gran periodista que llegó a ser. Entonces prácticamente no tocó el libro, lo único que le cambió fue el título. Y entonces en vez de llamarse Los errores más grandes de mi vida, el libro terminó llamándose Mis mejores errores. Y cuando yo veo estos 11 discípulos que tantas veces fallaron, y cuando yo veo mi vida, pienso si no soy uno de esos mejores errores de Jesús. Evidentemente, Jesús eligió a gente común y corriente. Aparentemente era un error. Han visto a Cristo resucitado y todavía luchan con la duda.
¿Cómo puede Jesús estar pensando en una agenda mundial? Estar en un proyecto que va a durar por los siglos. ¿Cómo puede Jesús estar pensando en un proyecto donde no les va a dejar ningún recurso, ni un barco para que viajen, ni edificios? Ni siquiera tenían la Biblia. Hombres débiles que le han negado hace un rato. Sin embargo, aunque aparentemente Jesús se ha equivocado, Jesús no se equivoca cuando llama a un discípulo. Nosotros estamos hoy aquí por esos 11 débiles muchachos que en el momento más importante todavía se sentían débiles, todavía dudaban. Y saben, ser discípulo es luchar a veces con las dudas, es caminar en medio de nuestras dudas. Lutero decía, hay más fe en una duda honesta que en la mayoría de los credos. No estoy hablando de la incredulidad. Les he dicho varias veces que la incredulidad es no querer escuchar la respuesta. La duda hace la pregunta, la incredulidad no quiere oír la respuesta. La duda solo es algo que puede ocurrir en el campo de la fe. Quien no tiene fe no tiene que dudar. Quien vive en el campo de la increencia no necesita la duda. Como decía un escritor español, creo, por eso a veces dudo. Y en medio de esas luchas voy creciendo. Ahora, ¿cómo es que nosotros sabemos que ellos dudaron? Porque Mateo nos regala esa historia. Posiblemente él fue uno de los que dudó. Y como él escribe el Evangelio después, posiblemente entre ellos han comentado lo que han vivido en ese momento. Y al comentar se volvieron vulnerables y decir, sí, a mí me pasó lo mismo. Yo dudé en ese momento. Y aquí quiero dejarte otra lección. Un discípulo es alguien que tiene luchas, pero es alguien que es vulnerable con sus luchas, que admite que tiene luchas como todo. Es más, en la tarea de formar a otros discípulos, una de las cosas más efectivas que vas a hacer es, en vez de darles simplemente teoría, contarles cuáles son tus luchas, para que él sepa que vos tenés las mismas luchas que él. La semana pasada estaba hablando con un líder de la iglesia y empezamos a compartir. Y él simplemente vino a contarme una frustración con la que estaba conviviendo y luchando. Y yo le podría haber respondido con un montón de versículos. Está acá esta noche y sabe lo que le dije. Yo muchas veces siento lo mismo. Muchas veces siento lo mismo. Muchas veces me parece que no soy apto para esto. Muchas veces me siento solo en medio de esto. Muchas veces siento que no doy con la talla. Mateo lo admitió. Y saben, hacer discípulos es caminar, es adorar, es confesar al Señor, pero a pesar de nuestras luchas, reconocerlas, pero seguir. Avanzamos un poquito más. Entonces dice, mientras ellos están en esta tensión entre la adoración y su lucha interna, Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, presta atención que Jesús no dijo todo el poder. Otra versión dice toda potestad. La autoridad, el poder es la capacidad de hacer que algo suceda. La autoridad es la facultad, la prerrogativa de utilizar el poder. Por ejemplo, una patrulla de policías con su armamento y su equipamiento tienen el poder para detener a un delincuente. Pero aunque ellos tienen el poder efectivo para detenerlo, si ese delincuente está en otro país, ellos no lo pueden detener porque aunque tienen el poder, no tienen ¿qué? La autoridad. ¿Por qué? Porque están en una jurisdicción ajena. Cuando usted ve una cancha de fútbol llena, un estadio lleno y ven un equipo de fútbol, el jugador es el que tiene el poder. Tiene el poder, la habilidad de correr toda la cancha, de correr más que lo que corre el árbitro. Tiene la habilidad de hacer una jugada, tiene el poder de hacer el gol, tiene el poder del dinero, tiene el poder de la fama, tiene contratos millonarios y todos en el estadio están gritando su nombre. El árbitro lo único que tiene es un silbato y 2 tarjetas. El árbitro tiene la autoridad. Y si ese jugador con todo su poder hace un gol, el árbitro tiene la autoridad para anularlo si es incorrecto. Y tiene la autoridad para echarlo del campo de juego, a pesar de todo el poder que ese jugador tenga. Porque el jugador tiene el poder, pero el árbitro tiene la autoridad.
Ahora, la gran diferencia entre esta analogía es que la autoridad de un árbitro, su jurisdicción, es un pedazo de tierra de 100 metros de largo por 40 de ancho. Pero Jesús dice, mi jurisdicción es todo el universo. No hay un centímetro cuadrado del universo donde yo no tenga y pueda reclamar mi derecho de gobernar. Él les está diciendo, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Marco esto, en el cielo y en la tierra. Es decir, no solamente en las estrellas, sino en los seres angelicales, serafines, ángeles, querubines, Satanás y sus demonios, sobre todo el ejército de los cielos. Pero también en la tierra tengo el derecho y la autoridad sobre todas las circunstancias. Tengo la autoridad sobre la naturaleza, tengo la autoridad sobre la creación. Nada queda excluido, toda autoridad me ha sido dada. Y ahora sobre esto Él les va a decir lo que les va a decir. Ahora les va a decir lo que implica ser discípulos. Mi querido, nosotros no podemos entender lo que es ser discípulo si no entendemos lo que es la autoridad de Jesús. Por eso lo primero que Él marca es su autoridad. En virtud de eso, ahora miren lo que les dice. Verso siguiente. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Ese es el plan. Viniste, nos hablaste de un reino, nos hablaste de que ibas a establecer un reino y ahora te vas y dejas 11 muchachos. Y con 11 muchachos que no tienen TikTok, nunca dieron una charla TED, no tienen un canal de YouTube, no tienen un celular, no tienen recursos, no tienen una Biblia. Simplemente tienen que contar lo que Jesús ha hecho en sus vidas y lo que Jesús les ha enseñado y tienen que imitar a Jesús. Eso es todo. Ese es el único plan que Jesús tuvo. Hay una historia que escuché, seguramente has escuchado alguna vez esta historia, es antiquísima, es un relato de ficción que dice que cuando Jesús, después que resucitó, llegó al cielo, los ángeles le preguntaron, bueno, ¿y ahora cómo sigue todo? Y Jesús les dice, bueno, dejé a mis 11 discípulos para que ellos continúen la tarea. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ellos van a ser otros discípulos y esos discípulos van a ser discípulos a otros y así se va a ir multiplicando y mi palabra va a ir corriendo y con el correr del tiempo cada vez va a haber más discípulos. Y entonces un ángel le dice, ¿y si ellos no cumplen esto? Si ellos no hacen discípulos, ¿cuál es el otro plan? ¿Qué hacemos? Y Jesús le dijo, no tengo un plan B. Este es el único plan. Por eso la iglesia siempre estuvo a una generación de morir. Si ellos no lo hubieran hecho, ¿qué hubiese pasado? Nuestro árbol genealógico, si nosotros empezamos a pensar, ¿quién me habló de Cristo a mí? ¿O quién me discipuló? Y a esa persona, ¿quién le habló de Jesús? Y a ese, ¿quién le habló de Jesús? Todos volveríamos, ¿sabe a dónde? A estas 11 personas. No hay otra razón de ser para la iglesia que hacer discípulos. Y tal vez nos va a sorprender que lleguemos al cielo y la pregunta no sea cuántos versículos aprendiste, en cuántos ministerios trabajabas, en cuántos grupos o cuántas reuniones de adoración participaste. La pregunta va a ser, ¿dónde están tus discípulos? Era lo único que tenías que hacer. Hubo un hombre que la mayoría de ustedes no conocen, lo voy a mencionar porque algunos lo conocen. Se llamaba Agustín Vistoco. Él iba por los pueblos de toda esta región predicando la palabra. Y él fue a San Bartolomé. Y allí vivía mi abuelo materno, el papá de mi mamá. Y él les llevó el evangelio. Él les enseñó el camino del Señor y ganó a toda esa familia para Cristo. Así llegó el evangelio a la casa de mi mamá. Pero él se fue a la Tordilla y le predicó a una familia que resulta llegó a ser después la familia de quien es mi papá. Eso ocurrió 20 años antes de que mi papá y mi mamá se conocieran. La misma persona había ganado una familia en San Bartolo y una familia en la Tordilla. Y detrás de cada persona que va conociendo a Jesús hay una historia de alguien que invirtió, se sentó, le enseñó y lo acompañó en la fe. Y Jesús se trata de esto, de hacer discípulos. ¿Y cómo van a hacerlo? Miren, en primer lugar, Él les dice, esto va a ser en todas las naciones, en todas las etnias. Vayan
la expresión es yendo, es decir, mientras van en el camino, tienen que tomar la iniciativa, no esperar que ellos vengan. Vayan, hagan discípulos. Segundo, dice, bautizándolos. Ahora, esta es una palabra que significa sumergir. Viene de cuando las telas, que antes eran todas del mismo color, se tenían, se las ponía en bateas y cuando se sumergía, eso era un término griego baptizo, era sumergir. Entonces, literalmente, Jesús dice, sumérjanlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nosotros, obviamente, ahora entendemos todo esto con la explicación de las cartas del apóstol Pablo. Pero ¿qué habrán entendido ellos de todo esto? Tenían una experiencia de ver el bautismo de Juan el Bautista. Ahora, si él les está diciendo que vamos a ser discípulos de Jesús, ¿por qué dice que tienen que bautizarlos en el nombre del Padre? Miren lo que dice, en el nombre, primero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ellos van a ser, los nuevos discípulos van a ser sumergidos. Hoy se habla de una experiencia de inmersión. Ellos no solamente van a ser identificados con Cristo, mueren a su vieja vida y nacen una nueva vida, sino que ahora están sumergidos en una nueva relación con el Padre, porque ahora son hijos, con el Hijo, porque han muerto con Cristo y resucitado una nueva vida, y con el Espíritu Santo que vive en ellos. Y de esa manera ustedes cada discípulo se va a identificar públicamente. Y cada uno de ustedes cuando sea bautizado ha dicho públicamente, yo testifico que soy un discípulo de Jesucristo. Y entonces mire lo que Jesús les dice. Verso siguiente. Enseñándoles a obedecer. ¿Ves? No es simplemente teoría. Enseñándoles a obedecer todas las cosas. Formar discípulos, ¿se acuerdan lo que vimos al principio? No es solamente aprender teoría, es imitar a Jesús. Ahora, para enseñar, obviamente, lo primero es conocer. Sin embargo, la triste realidad es que muchos cristianos hoy conocen casi nada de Jesús. Dicen que siguen a Jesús, dicen que son discípulos de Jesús, pero no conocen las enseñanzas de Jesús. Anoche estuvo Paul McCartney en el estadio de River. Si usted se para afuera y ve esa multitud que son seguidores de Paul McCartney, usted agarra a cualquier persona y le dice, mencióname el título de 10 canciones de Paul McCartney. ¿Las sabrán? ¿Podrán mencionar 10 canciones? Sí. Si usted agarra a una persona, un hincha de River, y le dice, decime el nombre de 10 jugadores históricos de River, ¿podrá citar 10 jugadores? Sí. Pero usted agarra a un musulmán y le dice, decime 10 enseñanzas principales de Mahoma, y se las repite. Y usted agarra a cristianos que hace 10 años van a una iglesia y le dice, decime 10 enseñanzas de Jesús. No las sabe. Wow. ¿Pero cómo? Estás siguiendo a Jesús y no tenés ni idea de lo que Él enseñó. ¿Podrías vos repetir 10 enseñanzas de Jesús? Y hay cristianos que van por años y dicen ser discípulos y no conocen las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros no estamos siguiendo a una iglesia, siguiendo a personas, estamos siguiendo a Jesucristo. Somos discípulos de Jesucristo. Así que enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Hay un escritor americano, David Platt, que tiene una historia que me impactó mucho y él cuenta de los transatlánticos del siglo XIX. Usted sabe que en el siglo XIX la única manera de viajar, de unir a Europa y América eran los transatlánticos, es decir, cruzaban el Atlántico. Pero cuando vinieron los aviones, los transatlánticos quedaron obsoletos. Y entonces él dice, esos transatlánticos en vez de tirarlos, los empezaron a convertir en cruceros. Y entonces el barco, en vez de ser un medio de llevar a la persona de un lugar al otro, el barco se convirtió en un fin en sí mismo. Lo que es un crucero. Usted toma el crucero y está entretenido una semana. Tiene todo ahí. Se divierte, no le alcanza las horas, está entretenido. Pero después de una semana, usted está exactamente en el mismo lugar. Y él dice, la iglesia hoy ha dejado de ser un transatlántico que tomaba a la gente en un punto y la llevaba a un destino.
y simplemente se ha convertido en un crucero. Nos entretenemos con canciones, con actividades, con programas, con venir, con la reunión, pero no hay personas que puedan recordar las enseñanzas de Jesús e imitar las enseñanzas de Jesús. Y mi querido, si nosotros hemos vaciado la fe de eso, no hemos entendido lo que significa ser un discípulo. Jesús termina despidiéndose de sus discípulos y les dice: si ustedes hacen esto, van a experimentar mi presencia todos los días. Mientras ustedes vayan, y mientras van haciendo a otros discípulos, y a esos los bautizan, los sumergen en esta nueva experiencia con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, y les enseñan a obedecer mis enseñanzas. Mientras todo esto va ocurriendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La más grandiosa de las promesas. ¿Sabe? Cuando un talmid, un discípulo, seguía a un rabino, no lo seguía de por vida. Llegaba un momento cuando se separaban. Y cuando se separaban, el rabino, después que le había enseñado, le recordaba alguna de sus enseñanzas. Y antes de darle la bendición final, le decía: ahora no nos veremos más. Vas a ir y vas a ser discípulos. Pero ese va a ser sus discípulos, no discípulos de este maestro. Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, usa este saludo de los rabinos, porque él les recuerda todas las enseñanzas y después les dice: ahora no me van a ver más. Y ellos se largan a llorar, porque saben que es la despedida del maestro. Pero Jesús, que ha sido tan particular como rabino y tan único, se despide de otra manera. Y él, en vez de decirle: ustedes no me van a ver más, él les dice: mientras ustedes van, yo no los voy a dejar solos. Voy a estar con ustedes a cada lugar donde vayan y en cada circunstancia que atraviesen. Estaré con ustedes no algunos días, estaré con ustedes todos los días. Y finalmente nos volveremos a ver. No es que no me van a ver más. Por eso, mientras ustedes van, nada los va a poder detener, porque yo estoy con ustedes y estoy en medio de ustedes. Como aquella zarza que vio Moisés, que él no entendía cómo puede una zarza arder y no consumirse. Algo así ha sido la historia de la iglesia. Ha ardido a través de 20 siglos y no se ha consumido. Y Moisés supo que no se consumía porque Dios estaba ahí mismo. Y la iglesia se ha sobrevivido a todas las persecuciones y ha llegado hasta hoy, a pesar del secularismo, a pesar del cristianismo nominal, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dudas y a pesar de todas las adversidades. Si llegamos hasta aquí, es porque su gracia ha estado con nosotros y su presencia nunca nos ha abandonado. ¿Sabe? El Evangelio de Mateo comienza en el capítulo 1, dice Mateo: se cumplió con el nacimiento de Jesús la profecía de Isaías. La Virgen va a concebir un niño y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y llega al final y nos recuerda: ese Dios, Cristo Jesús, estará siempre con nosotros hasta el día que nos volvamos a ver. Y mientras ese día pronto llega, ¿cuál es nuestra razón de ser como iglesia? ¿Para qué estamos aquí? No estamos para otra cosa. Si hoy hemos llegado hasta aquí es porque los primeros cristianos tomaron en serio que la última recomendación de Cristo para ellos fue la prioridad número 1. Vamos a ser a otros seguidores de Cristo. ¿Cómo sabes que una persona es discípulo? Porque ha tomado en serio la autoridad de Jesús, ha tomado en serio la recomendación de Jesús, y como es un discípulo, él hace discípulos. Entonces, mi hermano, no estamos aquí para jugar a la iglesia. Esto no es un crucero. Es bueno reunirnos, adorar al Señor. Es bueno tener encuentros como estos. Pero nuestra razón de ser es lo que está pasando allá afuera. Nosotros estamos acá por los que no están acá. Nosotros estamos acá por los que no están acá y que todavía tienen que escuchar del Señor.
Y mientras nosotros nos sentimos tan cómodos estando aquí, el Señor nos está diciendo: vayan. Si ustedes son mis discípulos, les hago esta encomendación: vayan y hagan discípulos a las naciones, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi querido, Jesús va a ir contigo. No tengas temor. Jesús no se ha equivocado contigo. Puedes confiar en que su presencia va con vos a todos lados. Sigue al Señor, persevera en el camino. Te espera Jesús en la meta. Y aquel día del reencuentro es el día para celebrar todos aquellos nuevos discípulos que por la gracia del Señor y por tu tarea han llegado a ser seguidores de Jesús. Vamos a ponernos de pie para tomar juntos esta decisión y celebrar que el Señor va a acompañarnos hasta el último día. Y decirle: Señor, aquí estoy como esos discípulos, entre adorarte y luchar con mis inseguridades, entre reconocerte como Señor y luchar con mis debilidades y mis dudas. Pero Señor, hoy quiero tomar este compromiso como discípulo, de ser parte de lo que vos estás haciendo en este mundo, de ser parte de esta cosecha que vos estás levantando antes que Cristo venga. Que podamos, Señor, como iglesia, ser una comunidad de discípulos que hacen nuevos discípulos, para que el río de tu palabra, de tu salvación, de tu gracia llegue a cada rincón. Para que no seamos simplemente espectadores de lo que estás haciendo, sino que seamos los protagonistas de esta hora. Que podamos caminar, Señor, con la paz, la seguridad y la alegría de que tú eres fiel en cumplir tus promesas, y tú nos acompañarás todos los días hasta el fin del mundo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que su paz y su presencia los abrace, que su autoridad los dirija, que su palabra los corrija, los aliente, que su espíritu sople levantándolos cada día, impulsándolos a vivir para Él. Vayan a cada lugar donde el Señor los lleve, con cada persona que el Señor los ponga. Hay personas a tu alrededor que están necesitando a alguien que les muestre el camino. Vayan y hagan discípulos, dice el Señor. Sean de esta manera mis discípulos, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén. Al Señor sea la gloria. Él está con nosotros. Empezamos declarándolo esta mañana y terminamos declarándolo juntos otra vez.